Hola, buenas tardes. Yo soy Nicolás Donaire. Bienvenido a esta actividad. Vamos a esperar unos breves minutos para comenzar. Más que nada les hablo para comentarles cómo va a ser el formato. La idea es que todas las preguntas las puedan canalizar a través del chat y estas van a ser resueltas al final de la actividad. Tratemos de mantener nuestras cámaras apagadas y igual los micrófonos en silencio durante lo que dure la actividad. Así que estaríamos partiendo alrededor de unos 3 minutos más. Nos vemos en un ratito. Respecto a las principales necesidades de la industria de la construcción en Chile hoy, tiene grandes desafíos tanto en productividad como en sustentabilidad. Para poder innovar hay que investigar y en ese sentido hay que hacer pruebas, hacer prototipos. Y es allí donde el Centro Tecnológico tiene todas las herramientas para poder apoyar al sector privado en lograr implementar soluciones efectivas a los temas productivos. Creemos que CIPIX puede ser totalmente central en el desarrollo competitivo de este sector. CIPIX es el Centro Interdisciplinario para la Productividad y Construcción Sustentable. La misión de este centro es mejorar la productividad y la sustentabilidad en la construcción a través de la innovación. Nosotros generamos servicios y herramientas para que otros puedan innovar y nosotros acompañarlos en ese camino. Nosotros en el centro tenemos 5 áreas de trabajo y los servicios que ofrecemos están asociados a estas áreas y también a nuestros laboratorios. EVILab es un laboratorio donde realizamos investigación, desarrollo e innovación relacionado con realidad extendida para apoyar procesos de diseño, construcción y operación de infraestructura. Los beneficios de este tipo de tecnología incluyen la capacidad de explorar escenarios que de otra forma son imposibles de explorar, la reducción de costos y riesgos en situaciones de capacitación, el mayor involucramiento de los actores, una mayor comunicación y colaboración de ellos, también una mayor facilidad de explorar los hoy en día muy comunes modelos virtuales. Los centros tecnológicos para la construcción son iniciativas identificadas también como necesarias en la hoja de ruta de Construye 2025, que fueron apoyados y financiados por Corfo para cerrar la brecha que había en cuanto a desarrollo tecnológico local en Chile para la construcción. Tenemos que hacer que nuestra industria y nuestra academia trabajen en conjunto en el logro de estas soluciones para el sector de la construcción. Los invito entonces a conocer nuestro centro, a conocer los servicios que ofrecemos y que estamos presentes desde Antofagasta hasta Punta Arenas para que puedan venir principalmente emprendedores, empresas que quieran desarrollar nuevas tecnologías o nuevos sistemas para la construcción, que aquí estamos nosotros para ayudarles en el diseño, en la validación, en la certificación de todos ellos. Bien, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y un poco yo voy a hacer una pequeña introducción, un preámbulo para luego conversar con Nicolás. Y voy a comenzar conversando un poco sobre algunos temas que yo creo que ya todos, o conceptos que nosotros ya conocemos, como es cambio climático, la sustentabilidad, la sostenibilidad, energías renovables, que son temas que nosotros manejamos, conocemos en mayor o menor cantidad, pero la mayoría de la población los maneja, ¿ya? Y seguramente si pensamos en esto podemos diferenciar dos grandes escenarios posibles, ¿ya? Uno donde efectivamente tomamos conciencia de lo que está pasando, que efectivamente tenemos un problema que nos aqueja en términos ambientales, ¿no es cierto? Y que de aquí, y que nos vamos a portar bien de alguna forma, y que de aquí al 2030 vamos a lograr tener una matriz energética que va a tener un porcentaje, no sé, sobre el 90% de energías renovables y amigables con el medio ambiente. Pero también tenemos otro posible escenario, donde no tomamos conciencia y que yo creo que el que estamos más, de ese escenario estamos mucho más cerca, donde no tomamos conciencia y terminamos con efectivamente problemas ambientales de gran magnitud. Ya podemos, ya conocemos algunos acontecimientos que suceden actualmente como sequías y tormentas, ¿no es cierto? Y terminamos en realidad con un planeta desolado,
el peor escenario, ¿no es cierto?, de aquí al 2050. Incluso hay algunos que asumen que el futuro del planeta es ese, ¿ya? Bien, la gran mayoría conocemos estas dos posibilidades, ¿no es cierto?, de este maravilloso 2030, donde podríamos pensar y soñar en una matriz energética basada, ¿no es cierto?, en energías renovables y amigables con el medio ambiente, y este otro que es catastrófico. Pero siempre nosotros pensamos, yo creo que, y no solamente en términos ambientales, en muchas cosas, nosotros pensamos que alguien tiene que hacer algo. Alguien, por ahí el Estado quizás, o otras personas, y no asumimos realmente las responsabilidades que nos competen. Pensamos que se deben cambiar las leyes, ¿no es cierto? También pensamos que se deben cambiar las leyes, que deben aparecer nuevas leyes. Ahora tenemos la oportunidad también de trabajar en una constitución, ¿no es cierto?, que sea mucho más sostenible, una constitución mucho más ecológica. Pero en general todos estos cambios son lentos, ¿ya? Y yo creo que no tenemos mucho tiempo, no nos queda mucho tiempo para ponernos las pilas firmes y comenzar a trabajar realmente en sustentabilidad. Y además, cada vez que cuando se quieren hacer cambios importantes, aparecen al tiro los fantasmas, que si cambiamos al tiro, por ejemplo, cerramos todas las plantas de termoeléctrica o que están asociadas a energía muy contaminante, viene el fantasma del desempleo, entonces tenemos un montón de problemas y tenemos un montón de distractores, ¿no es cierto?, que nos van a hacer que el proceso se ralentice, ¿ya? Y vamos perdiendo tiempo, y efectivamente no encontramos una solución rápida. Bien, ahora la pregunta yo creo que es interesante hacer es cómo yo, la Nadia, o cómo cada uno de ustedes podría contribuir efectivamente al desarrollo sostenible, ¿ya? Y no pensar que la solución está en otras personas, sino que la solución y la responsabilidad es mía, ¿ya? Mía y de cada uno de ustedes, por supuesto. Entonces, yo creo que es una pregunta que hay que hacer y pensar efectivamente cómo podemos contribuir nosotros como profesionales o como docentes o académicos, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos contribuir a que efectivamente tengamos un país mucho más sustentable y por lo tanto un planeta mucho más sustentable? Bien, el invitado de hoy creo que tiene esta película clara hace mucho tiempo, mucho tiempo, yo lo conozco ya hace un par de años, y él como tiene clara y tiene una conciencia ambiental, yo creo, como bien les decía, una conciencia ambiental que está muy desarrollada y viene trabajándola desde hace mucho tiempo. Él hace un par de años creó una empresa que tiene como objetivo el de dar soluciones por medio de proyectos que sean sustentables, que considere la disminución del consumo energético, que considere el uso de energía alternativa y que reduzca los impactos ambientales, obviamente, sin reducir, por ejemplo, el confort. Incluso uno podría decir que es todo lo contrario, cuando uno aplica energía o eficiencia energética a la edificación, seguro que el confort de la edificación del proyecto aumenta. Entonces, como yo a Nicolás lo conozco hace un par de años y sé muy bien que trabaja muy apasionado en el tema de sustentabilidad, quiero dejarlos con él para que les cuente y nos cuente en realidad lo que está haciendo en el área de la sustentabilidad. No sé si estás por ahí, Nicolás. Hola, Nadia. Sí, muchas Hola. Gracias. Bueno, como comentaba Nadia, yo soy Nicolás Orlando y con Nadia nos conocimos en Valdivia. Yo llegué en el fondo a Valdivia el año 2008 a estudiar Ingeniería Civil en Obras Civiles, y Valdivia se caracteriza por ser una ciudad muy verde, muy sustentable, ecológica. En el fondo uno llega a Valdivia y se va impregnando de eso, pero sin embargo al internarse en Valdivia nos vamos dando cuenta que también hay problemas ambientales. Por ejemplo, hace algunos años tuvimos la catástrofe del río Cruces, donde falleció gran parte de la población de los cisnes de cuello negro. Por otro lado, tenemos muchos problemas de contaminación atmosférica.
Entonces, si analizamos la siguiente gráfica, podemos ver un ranking de las ciudades con la peor calidad de aire en Latinoamérica y el Caribe. En cuarto lugar tenemos Valdivia, y si nos fijamos bien, tenemos muchas veces que se repite la bandera chilena. Entonces, en definitiva, de estas 15 ciudades que componen el ranking, 9 de ellas son chilenas. O sea, 9 son las más contaminadas de Latinoamérica y el Caribe. ¿Y cuáles son las causas de esto? Uno comienza a cuestionarse. ¿Qué es lo que está pasando? Por un lado, en el centro y sur de Chile, el problema es, por un lado, el uso de leña húmeda para calefaccionarnos. Otro aspecto es que nosotros esta leña húmeda la estamos quemando en equipos ineficientes. Y finalmente, la falta de eficiencia energética en el parque inmobiliario. O sea, gran parte del parque inmobiliario que tenemos construido tiene muy mala calidad de eficiencia energética. Y eso no es todo. Si comenzamos a pensar, por ejemplo, en la electricidad en el fondo existen termoeléctricas con las cuales se genera electricidad. Tenemos actualmente en Chile varias zonas de sacrificio donde hay termoeléctricas a carbón, y estas termoeléctricas en el fondo están provocando graves problemas a la salud de la población aledaña a las termoeléctricas. Por otro lado, están quemando carbón, necesitamos carbón también para generar electricidad. Y tenemos un proyecto muy grande en Magallanes, en una reserva, que en el fondo están haciendo una mina a tajo abierto para extraer carbón. Si nos damos cuenta, el generar electricidad, nosotros podemos prender o enchufar nuestro celular para cargarlo, y no vemos la contaminación que hay en el trasfondo. Nunca la estamos viendo, pero sí existen problemas medios ambientales vinculados a la generación de electricidad. Si analizamos nuestra matriz energética actual en Chile, con la cual se genera electricidad, podemos ver que el 50% de esta matriz está compuesta por combustibles fósiles, sea carbón, sea gas natural o diésel. Entonces, yo en Valdivia, estudiando, me preguntaba cómo contribuir desde mi profesión al medio ambiente y la sociedad. En mi carrera, en ingeniería civil en obras civiles, veíamos mucha administración de obras, diseño estructural, pero en realidad yo quería contribuir. Entonces empecé a estudiar más para ver cómo hacer esa contribución, y detecté que a través de la eficiencia energética y las energías renovables sí podía contribuir realmente al medio ambiente y a la sociedad. ¿Esto por qué? Aquí les presento una tabla que la hizo el Instituto Forestal de Valdivia, en el cual vamos a analizar 3 normativas térmicas para las viviendas de Chile. Una es del año 2000. En el año 2000 solamente se pedía aislación térmica en los techos, en las techumbres de las viviendas. La otra es la normativa térmica del año 2007, en el cual ya se exigió envolvente térmica, aislación térmica en toda la vivienda. Y finalmente la RAE 2005, que es bastante parecida a la normativa térmica que tenemos actualmente en las zonas que estamos con problemas de contaminación atmosférica, con planes de descontaminación atmosférica. Por otro lado, tenemos la demanda de leña para una vivienda tipo, vinculada a cada normativa. Y finalmente tenemos las emisiones de material particulado 2,5, que en el fondo es el contaminante de nuestro aire. Y aquí podemos ver que por un lado se compara la leña húmeda y por el otro la leña seca. Entonces vayamos haciendo algunos análisis. En primer lugar, vamos a analizar la vivienda tipo con la normativa térmica del año 2000 versus la RAE 2005, que como les contaba es bastante parecida a la normativa que se está aplicando actualmente. Podemos ver que la demanda de leña, kilogramos al año de leña necesarios para calefaccionar esa vivienda, baja desde los 7.300 kilogramos a los 1.700 kilogramos. En el fondo tenemos un ahorro de leña del 76,7%. Y si vamos un poquito más al trasfondo, al ahorrar esta cantidad de leña, vamos a disminuir la tala indiscriminada de bosques, y por otro lado nos ayuda mucho al bolsillo porque vamos a estar ahorrando mucha plata. Por otro lado, si analizamos entre una cocina a leña común y corriente, en la cual vamos a quemar leña semi-húmeda,
y vamos a quemar leña seca por otro lado. Estamos viendo que solamente por quemar leña seca, las emisiones de material particulado 2,5 disminuyen desde 217 kilogramos al año a 136. Vale decir que estamos ahorrando un 37,3% de emisiones solo por quemar leña más seca. Y ahora, si lo analizamos globalmente, analizamos una vivienda con la normativa térmica del año 2000, que se calefacciona con una cocina a leña y con leña húmeda, versus una vivienda con la actual normativa térmica que está quemando la leña, calefaccionándose con una estufa de mayor eficiencia y quemando leña seca, podemos ver que las emisiones de material particulado disminuyen desde los 217 kilogramos al año a 14. En el fondo, las emisiones se están reduciendo en un 93,5%. Si nos damos cuenta, el gran problema que tenemos en el centro-sur de Chile no es la leña, sino que estamos utilizando mala leña y tenemos mucha falta de eficiencia energética en nuestras viviendas y también en los equipos que estamos utilizando para quemar la leña. Y en el fondo vamos a seguir usando leña, podríamos seguir usando leña, pero contaminando mucho menos. Y bueno, teniendo todos estos antecedentes, yo me seguía cuestionando cómo contribuir realmente al medio ambiente y la sociedad, pero desde mi profesión, desde lo que elegí estudiar. Fue así como el año 2015 me titulé. Una vez titulado, comencé a buscar trabajo en eficiencia energética o energía renovable en el sur de Chile. No quería moverme del sur de Chile. Me fue muy mal, somos muy pocas empresas las que trabajamos en el área actualmente, y en ese entonces eran menos aún. Por ende, no habían cupos, me fue mal. Fue así como entre el 2015 y 2016 comencé a prestar servicios como independiente, profesional independiente. Y acá también me fue mal. O sea, yo era un cabro, estaba recién titulado, tenía muy poca experiencia, por ende me salieron muy pocos proyectos. Fue así como el año 2016 comencé en el fondo a evaluar la opción de crear una empresa. Porque al crear una empresa uno también crea una imagen corporativa y es mucho más fácil vender la imagen de una empresa que vender la imagen de Nicolás Borlando, profesional independiente. Entonces, el año 2016, en septiembre, creé AEFEIER, que es una empresa que nos dedicamos a la eficiencia energética y energías renovables. Partimos ese mismo año 2016 prestando asesorías en eficiencia energética y energías renovables. También nos fue mal, porque muy pocas personas, muy pocas instituciones o empresas pagan por asesorías. Entonces, el año 2017 le dimos una vuelta y comenzamos a prestar servicios de ingeniería, a hacer los proyectos de ingeniería que comúnmente se necesitan en edificación, sea electricidad, climatización, agua potable, pero todos ellos con criterios de eficiencia energética y también incorporando energías renovables cada vez que se podía. El año 2018 comenzamos a hacer montajes también de energías renovables. Esto a raíz de que es típico que cuando uno hace un proyecto y terminamos el proyecto, todo bien, el cliente pregunta, oye, ¿y quién me instala esto? Y en ese entonces en Valdivia las empresas que habían, ninguna cumplía con los estándares que nosotros buscábamos. Fue así que decidimos hacer los montajes nosotros mismos. Y el año 2019 obtuvimos la certificación de empresa B. En el fondo, esta es una certificación internacional que lo que evalúa es el impacto positivo que genera la empresa al medio ambiente y a la sociedad. En el fondo, lo que busca es que terminar con el paradigma de las empresas antiguas, que lo único que buscan es aumentar las utilidades, y empresas B, en el fondo, es que ya aumentemos las utilidades, pero también mejoremos el impacto que estamos generando a nuestro medio ambiente y a la sociedad que nos está rodeando alrededor de la empresa. Entonces, hemos nombrado mucho la eficiencia energética, pero no la hemos definido. En el fondo, la eficiencia energética es la reducción de la cantidad de energía utilizada, sin perder la calidad de vida, sin perder la calidad en los bienes y servicios. En el fondo, la idea es que mantengamos la calidad de vida, que no la disminuyamos. Por ejemplo, un comentario típico es que
alguien dice, no, yo en la noche prendo solo una ampolleta porque soy eficiente. Eso no se trata, eso no es eficiente, eso es ahorro de energía. La idea es que ocupemos artefactos eficientes, pero mantengamos la calidad de vida, mantengamos iluminada nuestra vivienda y no andemos chocando con las cosas oscuras. Y dentro de la eficiencia energética tenemos dos grandes ítems. Uno son los sistemas pasivos. Por ejemplo, esta fue una asesoría que hicimos al CFT de la región de los lagos, que se ubicará en Yanquihue, y la idea principal fue poner muchas ventanas en el lado norte, porque si ponemos muchas ventanas en el lado norte, en el fondo el sol va a calentar la edificación gratuitamente. Por la ventana va a entrar la radiación y se va a calentar. A eso debemos agregarle una buena envolvente térmica. Esto quiere decir que la envolvente mantenga el calor dentro del edificio, que no se vaya tan rápidamente. También tenemos sistemas activos, que son los sistemas que consumen energía, que pueden ser electricidad, pueden ser combustibles para calefaccionarnos, y en el fondo esto es lo que más desarrollamos nosotros. Nos dedicamos a la eficiencia energética en sistemas activos principalmente. Y por ejemplo, acá tenemos una ampolleta incandescente que consume 100 watts por hora versus una ampolleta LED que puede consumir 5 o 7 watts por hora, y las dos van a iluminar de la misma manera, pero vamos a ocupar 7 watts en vez de 100 watts. Eso es eficiencia energética en sistemas activos. Y por otro lado, nosotros como también nos dedicamos a las energías renovables, quiero mencionarlas, y en el fondo también quiero aclarar que el incorporar energía renovable no es ser eficiente, sino que es obtener energía por otro medio, por un medio más sostenible. Pero en el fondo la eficiencia energética es que consumamos menos energía. Estos son generadores de energía, por ende no son eficiencia energética en sí. Y podemos ver sistemas solares fotovoltaicos que son para generar electricidad, como también sistemas solares térmicos que son para calentar agua en el fondo con la radiación solar. Y esto nos ayuda obviamente a disminuir la cantidad de gas que vamos a utilizar al momento de ocupar agua caliente sanitaria. Y ahora voy a dar 4 ejemplos de 4 proyectos de las diferentes áreas que trabajamos. Vamos a partir por climatización. Acá, a modo de ejemplo, ponemos la rehabilitación del teatro del Club Alemán de la Unión. Este es un teatro que tiene más de 100 años, es patrimonial, son alrededor de 2.000 metros cuadrados, y en el fondo así se encontraba. Nosotros lo que hicimos acá fue el proyecto de climatización. Entonces, en primer lugar, lo que hicimos fue analizar la envolvente térmica que estaban proponiendo por arquitectura. En el fondo, detectamos que podíamos mejorar la envolvente térmica. Y la manera de mejorarla fue proyectando poliuretano proyectado. Este es un material en el fondo que es menos invasivo, porque al ser un edificio patrimonial de madera que tiene más de 100 años, la idea era intervenir lo menos posible la estructura, para que no tengamos ninguna falla estructural. Entonces se optó finalmente por este tipo de envolvente térmica. Y gracias a eso logramos que las pérdidas energéticas, en el fondo siempre que nosotros prendemos la calefacción, estas pérdidas se van a ir por las paredes, por el cielo, por el piso, a través de la transmisión. Nosotros lo que logramos es disminuir estas pérdidas energéticas de transmisión en un 40%, gracias a la pura envolvente térmica. Y a su vez disminuimos la potencia de los equipos de calefacción en un 19%. Y esto en el fondo también nos ayuda a que la inversión inicial sea menor, o sea, sea más económico. A su vez, propusimos, en vez de radiadores, utilizar fan coils de piso, que son como los que se muestran en esta imagen. Que en el fondo lo que vemos es una rejilla en el piso. ¿Por qué hicimos eso? Porque estas rejillas hay de diferentes tipos, hay algunas que simulan la madera, y en el fondo la intervención visual en una edificación patrimonial iba a ser mucho menor. Es mucho menos invasivo ver esta rejilla que ver un lleno de radiadores en las paredes. Y también el utilizar los fan coils, la temperatura de uso, de funcionamiento de estos equipos es de alrededor de 50 grados Celsius versus los radiadores que son 90 grados Celsius. Entonces igual estamos ahorrando, tenemos que calentar el agua 40 grados Celsius menos
Ahí tenemos ahorro energético y tenemos eficiencia energética. Estos fan coils son alimentados a través de bombas de calor. Las bombas de calor, en el fondo, es un equipo térmico que ocupa electricidad y también aerotermia. Está siempre intercambiando calor con el aire exterior, lo cual lo hace muy eficiente. La eficiencia bordea el 350-400%. Eso quiere decir que si consume 1 kWh de electricidad, va a estar generando 3,5 o 4 kWh de calor. Son muy eficientes. Y si comparamos en cuanto a precio, al valor que vamos a pagar por nuestra calefacción, podemos ver que la bomba de calor es el más bajo. O sea, estamos pagando 32,94 pesos el kilowatt hora de calor, versus, por ejemplo, la electricidad, que son 115, el petróleo 48, gas licuado de petróleo 96 o gas natural 74. Y si nos fijamos en el fondo en la huella de carbono, también es menor, porque como les comentaba, gran parte de la energía la obtiene del aire, del mismo aire exterior. Ahora, viendo un poco de proyectos eléctricos, en el fondo vamos a ver la Escuela Parvularia de la Universidad Austral de Chile, que es un edificio chiquitito de 200 metros cuadrados, y acá siempre nos llega en principio la arquitectura. Tenemos la arquitectura, la disposición de los muebles, y lo que vamos haciendo nosotros es proponer luminarias, proponer la ubicación de estas luminarias para la iluminación artificial. Y estos puntos en el fondo no los ponemos al azar. Estamos haciendo un análisis de iluminación para que efectivamente el escritorio de la persona que va a trabajar en esa oficina se encuentre bien iluminado. Si se fijan acá nos muestra los lux, y los lux están bordeando en algunos lados entre 800, 700, 600, y en los extremos 400 lux. Y si continuamos acá, podemos ver en esta tablita que necesitamos 300 lux para tareas con poca exigencia visual, 500 lux para tareas con un poco de mayor exigencia visual. Y en el fondo eso es lo que buscamos en este caso, tener 500 lux al menos dentro de toda la oficina para que haya confort visual al momento de ocupar la iluminación artificial, al momento de prender las luces. Y también hay que tener ojo, no se trata de, por ejemplo, tener 3000 lux en una oficina, porque eso también nos afecta al confort. Tenemos siempre un piso inicial y un piso máximo. Y aquí, ¿qué pasó? Por un lado, al utilizar tecnología de alta eficiencia energética en iluminación, disminuimos el consumo de energía, los kilowatt hora. También disminuimos el costo de energía mensual, la plata que vamos a pagar por electricidad. Y en el fondo, tanto el consumo como las emisiones de gases de efecto invernadero las disminuimos en un 33%, comparándolo con artefactos tradicionales. Ahora, revisando proyectos sanitarios, que son en el fondo agua potable. Vamos a ver el Centro Cívico de Punucapa. Esta es una feria costumbrista que se va a remodelar, y lo que hicimos fue el proyecto de agua potable. ¿Qué hicimos acá? Pescamos las griferías los artefactos sanitarios y griferías que estaban proponiendo por arquitectura, y los fuimos buscando el equivalente, pero una grifería eficiente. Por ejemplo, acá aparecen los consumos por cada tipo de artefacto al día. Podemos ver que un inodoro, un WC común y corriente, íbamos a consumir 2700 litros al día. Al proponer la alternativa eficiente, lo reducimos a 1400 litros al día. Y en el fondo, al comparar los consumos de cada artefacto que íbamos a tener, se ahorra un 50%. O sea, estamos consumiendo un 50% menos de agua de que si la hubiésemos estado utilizando griferías comunes y corrientes. Por otro lado, propusimos estanques de almacenamiento de agua, sistemas de bombeo. ¿Y qué fue lo que hicimos? Uno es poner un temporizador para que los estanques se llenen de noche. Esta es una zona rural
las zonas rurales tienen agua potable rural, APR, y los APR se caracterizan por tener muy poca fuente de agua, muy poca disponibilidad de agua en verano, y también por tener baja presión de agua. Entonces, en las zonas rurales, en verano, es cuando más agua se utiliza porque tienen que regar las huertas, los invernaderos, darle de beber a sus animales, y en el fondo, para no afectar a la población, no afectarle su presión, la presión de la matriz de agua, decidimos llenarlo nocturnamente, cuando ya no se utilice el agua. También el sistema de bombeo que se propuso son bombas inverter. Estas bombas en el fondo tienen variadores de frecuencia. El tener un variador de frecuencia, si lo comparamos con una bomba tradicional, la diferencia es que la bomba tradicional, si nosotros abrimos una llave para lavarnos las manos, la bomba se enciende en máxima potencia. Si abrimos 5 llaves o 10 llaves, o las llaves que sean, siempre se va a encender a máxima potencia. La bomba inverter lo que hace es regular su potencia dependiendo de la demanda. Entonces, si abrimos una llave, la bomba va a funcionar con una potencia muy baja, solo para esa llave. Si abrimos 5 llaves, funciona a mayor potencia. Si abrimos 10 llaves, funciona a otra potencia. Se va adaptando a la demanda. Y eso genera tremendos ahorros de electricidad. Y finalmente, ya pasando a energías renovables, lo que vamos a ver fue un proyecto que hicimos en una APR de Chaiwin. En el fondo está la sala de bombeo de la APR. Detectamos cuando fuimos que había un generador a diésel. Entonces, cuando se cortaba la electricidad en esta APR, lo que tenía que hacer la persona que estaba a cargo era prácticamente correr a esta sala a conectar el generador y encenderlo para que puedan seguir teniendo agua, o si no se quedan sin agua. Sin electricidad no hay agua. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Proponer un sistema fotovoltaico de 10 kilowatts aproximadamente y un banco de baterías también. Entonces, el sistema fotovoltaico nos va a ayudar a reducir el costo de la electricidad, y el banco de baterías nos ayuda a que automáticamente, si se corta la electricidad de la red, se encienda el banco de baterías, saquemos la energía del banco de baterías y pueda seguir operando el sistema automáticamente. Entonces, lo que empezamos a hacer es analizar el consumo de electricidad que tenía la APR. Si podemos ver, en verano es cuando mayor consumo hay, porque en verano ocupamos más agua, sobre todo en zonas rurales, para regar y para darle de beber a los animales. No así en invierno. Entonces propusimos este sistema de 10 kilowatts. Y si comenzamos a ver la generación del sistema fotovoltaico, podemos ver que la generación es harto más alta que el consumo. Estamos consumiendo 350 kWh y generando 1600 kWh. ¿Esto por qué? Porque cuando tenemos tarifa eléctrica, nosotros pagamos más cosas aparte del cargo por energía, aparte de la energía que utilizamos. Entonces, si nos fijamos, tenemos un cargo fijo mensual. Nos cobran también cargo por la transmisión de la electricidad, nos cobran por la energía que utilizamos, y dependiendo de la tarifa hay otros cargos que son por demanda máxima contratada o suministrada y por demanda máxima leída en horas punta. Entonces, si se fijan, estamos pagando harto más que solo el consumo. Por ende, fuimos haciendo el análisis mes a mes de cuánto se estaba consumiendo, cuánta electricidad consumía ya la APR y cuánto generaría el sistema fotovoltaico. Y la generación, obviamente, si nosotros inyectamos electricidad a la red con nuestro sistema fotovoltaico on-grid conectado a la red, la empresa de electricidad nos paga por eso. En el fondo vamos a tener una cuenta de cuánto consumimos y cuánto inyectamos. Fuimos haciendo ese análisis mes a mes. Y si se fijan, tenemos algunos meses en negativo, que en el fondo la empresa distribuidora de electricidad nos debe plata, y unos meses positivos, en los cuales nosotros le debemos plata. Pero si hacemos el balance anual, aquí llegamos a los menos 100.000 pesos. O sea, esta APR nunca más va a pagar por electricidad. Y esa sería mi presentación. Muchas gracias. ¿Dudas? ¿Consultas? Gracias, Nico.
sé si alguien quiere comentar algo o preguntar algo. Nico parece que tenía preguntas. Sí, está ahí como se te estaba pegando. Oye, Nico, darte las gracias primero. Fue una súper buena presentación. Aclaraste varios puntos interesantes que yo creo que más de alguno acá no conocían al 100%. Yo habíamos conversado antes, entonces yo creo que una de las preguntas que tengo, más que nada, para ir avanzando en esto, sería ¿cuáles pueden ser los próximos desafíos que tú ves dentro del área de la eficiencia energética para la zona sur y a lo mejor centro de Chile? Y ahí el mayor desafío siempre es la inversión inicial. O sea, entre construir ineficiente o construir eficiente, aumenta en el fondo la inversión inicial. Sale más caro el inicio, pero la inversión se va recuperando con el tiempo. Entonces, detectando en el fondo que faltan las lucas iniciales, lo que se podría hacer como a nivel estatal es subsidiar o a través de Banco Estado que lo han estado haciendo, dando créditos a muy baja tasa de interés, en el fondo para implementar soluciones de eficiencia energética o energías renovables. De esa manera se abarata en el fondo la inversión inicial. Ya. Oye, mira, en Facebook nos comentaron, justo cuando estabas viendo el tema de los paneles, nos comentaron que el tema de la construcción, por ejemplo, de los paneles fotovoltaicos, lamentablemente no es tan amigable ni eficiente en el medio ambiente. Con respecto a eso, ¿qué nos podéis comentar? En realidad la huella de carbono de un panel fotovoltaico es cero, se recupera a lo largo del tiempo. O sea, al principio obviamente para fabricarlo se ocupa energía, pero los sistemas fotovoltaicos no se sabe cuál es su vida útil. O sea, de hecho, los proveedores actualmente están dando garantía de 30 años y garantía de proveedor. O sea, si en el año 29 falló el panel, ellos te lo cambian. En el fondo son sistemas que duran muchísimo tiempo, no sabemos cuánto, pero en el largo de su vida de uso logra compensar su huella de carbono que se necesitó para su fabricación. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Sí, también un poco lo que dice Nico, claro, efectivamente al inicio, cuando se comenzaron con los paneles fotovoltaicos, los primeros, no se lograba esto que dice esta suma y resta de la huella de carbono. Originalmente era muy caro energéticamente hacer paneles fotovoltaicos, pero con materiales nuevos, con la nueva tecnología, como dice Nicolás, se ha logrado contrarrestar. Entonces, claro, si tienes 30 años, de luz gratis, de energía solar convertida en energía eléctrica gratis, suficiente como para hacer el más menos, ¿no es cierto?, y salir ganando. Pero claro, sí, yo creo que esa pregunta viene un poco de lo que pasaba hace un par de años atrás, que yo diría hace unos 7 años atrás todavía teníamos problemas con la huella de carbono de los paneles. Mira, de hecho, empezaron a hacer algunas preguntas. Mira, en el proyecto de ERNC, el fotovoltaico, ¿qué pasó con el funcionario que antes encendía el motor generador? ¿Él fue desvinculado o se trasladó a ese funcionario de transmisión sin desvincularlo? Yo creo que es más que nada me imagino que, claro, con esta nueva energía, con estas nuevas como formas de trabajar que son más autónomas y más rápidas, ¿se puede generar alguna desvinculación de la persona que trabajaba en esa área o se va a generar una capacitación? No, en este caso no, porque ese señor en el fondo era el encargado del funcionamiento de la APR, y la APR sigue funcionando, siguen las bombas, y de hecho le sumamos un sistema fotovoltaico, entonces tiene más pega, pero sí tiene la ventaja de que se corta la electricidad, ya no tiene que salir corriendo, sea donde sea que esté, a conectarla de nuevo. Y además también comentar que los APR en general son de grupos de poblaciones que prácticamente incluso a veces no hay ni pago ahí, porque se tienen que acomodar los pobladores para hacer funcionar los APR. Así que yo creo que en ese caso específico fue una ayuda, ¿no? Sí. Mira, también nos preguntan, por ejemplo, sobre ¿la bomba de calor tiene un costo menor por kilowatt?
Sí, el kilowatt hora es mucho menor. Lo que sí, la inversión inicial es más cara. Ese es el gran problema de la eficiencia energética, que la inversión inicial se encarece. Pero a lo largo de los años se recupera la inversión y ya sale mucho más rentable. Perfecto. Tengo acá por Facebook también están consultando sobre cómo logran que el propietario logre un correcto mantenimiento eficiente de los sistemas empleados. O sea, ¿De los sistemas cuáles? de los sistemas empleados. Yo creo que habla de la mantención de cada de los elementos que tú estás ofreciendo, ustedes están haciendo con respecto a la eficiencia energética. Es que, por ejemplo, si son bombas de calor o si alguien tiene una caldera, tiene que contratar igual un servicio de mantención. En los sistemas fotovoltaicos la mantención es muy baja también. En el fondo es como una mantención parecida a la de las ventanas. O sea, tenemos que limpiarlas de vez en cuando para que no tenga tanto polvo. Si es que son bombas inverter, también es lo mismo. O sea, teniendo bombas tradicionales hay que hacerle una mantención y estas bombas inverter igual hay que hacerle la misma mantención. O sea, en el fondo no varía mucho. Ah, perfecto. Sí. Mira, hay una que a mí me gusta, me llama mucho la atención esta pregunta, porque quieren consultar sobre si han hecho algún estudio relacionado con la estufa a pellet. Y si fuera así, ¿cómo se ha visto la evolución en el uso de esta en el sur de Chile? No hemos hecho ningún estudio y desconozco si hay alguno, pero al menos en experiencia propia que yo me calefacciono con pellet, ha crecido mucho el uso del pellet. De hecho, hubo 2 meses críticos en este invierno en el cual no había pellet. Y en el fondo, por un lado fue que estamos usando más pellet en más casas, y por otro lado fue que con la pandemia todos nos confinamos en la casa y estábamos 24/7 calefaccionándonos, versus una vida normal en la cual nos calefaccionábamos en la oficina durante todo el día y solo en las mañanas y las noches en la casa. Pero ha aumentado mucho, no sé cuánto. Sí, yo también tengo estufa pellet y efectivamente este año fue crítico porque, claro, no hay tantos proveedores, se suma el tema de la pandemia, como bien dice Nicolás, teníamos que estar en la casa prácticamente todo el día con la calefacción y no hay muchos proveedores, y también todavía yo creo que falta porque crezca esta industria también, ¿ah? Está como todavía partiendo. Yo creo que aquí a unos 2 años más vamos a estar más tranquilos también con el tema del pellet. Ahora, como funcionamiento, yo como usuaria puedo decir que efectivamente es mucho más eficiente y mucho más confortable también el calor. Es mucho menos, no es tan húmedo. Uy, va a empezar aquí un ruido, así que voy a bajar se escucha ya. Pero como, o sea, yo tampoco sé si existen estudios, ¿ah? No, yo creo que sería una buena idea poder desarrollar alguno con respecto a ese tipo, porque igual es como que la estufa a pellet de la que están solicitando para parte, entonces igual sería interesante conocer cómo sería eso. Yo lo único que puedo decir es que ahora vamos a comenzar un pequeño estudio, pero todavía estábamos trabajando con leña, que era hacer un análisis multicriterio con diferentes tipos de, perdón, se me fue la palabra, envolvente térmica con diferentes tipos de leña. Quizás podríamos agregar, ya que nos pregunta ahí, quizás sería una buena idea agregar también qué pasa cuando tenemos pellet versus leña. Sí, todavía lo podemos agregar. Genial. Mira, tenemos, bueno, han quedado varias preguntas igual. Tenemos una que se llama, bueno, que nos pregunta sobre el sistema óptimo del fan coil, es que vaya piso o en el techo. ¿Cuál de las dos es el mejor sistema y por qué? Es que en el fondo cada proyecto tiene sus particularidades. El calefaccionar por techo es mejor, o sea, el calefaccionar por piso es mejor porque el calor sube. En cambio, si calefaccionamos desde el techo, a veces pasa que el calor queda retenido en el techo y no baja. Y en esos casos, en algunos hay que poner sistemas de ventilación para hacer circular el aire caliente, lo cual igual es meter más tecnología. El incorporar más tecnología también significa más mantención, más costos operacionales.
pero depende de las particularidades, porque hay proyectos en los cuales simplemente no se puede calefaccionar por piso. Claro, o sea, depende de la arquitectura también del proyecto y cómo sea la forma. Sí. Mira, yo creo que vamos cerrando, tengo dos preguntas que te voy a hacer y yo creo que les vamos a dar el cierre ya por un tema de tiempo. Una nos dice, bueno, es una pregunta más compuesta, dice, ¿cuántas actividades más o menos se consume en la búsqueda de equipos eficientes? ¿Cómo se puede hacer la trazabilidad también para demostrar en la práctica que el proyecto va a ser eficiente en el tiempo? Respondiendo a la primera, el buscar los equivalentes son 3-4 horas que nos demoramos en buscarla y especificarla. Y cómo logramos que realmente se construya así, la trazabilidad, ese fue un gran problema que tuvimos al principio sobre todo. Entonces al principio pasaba que nosotros proyectábamos la grifería eficiente, después íbamos durante la construcción a visitas a terreno que nos invitaban y veíamos cualquier grifería menos la eficiente. Entonces lo que empezamos a hacer es, dentro de las mismas memorias de cálculo, dentro del mismo proyecto, mencionar, destacar muy bien las ventajas de utilizar esa grifería. Y dentro de esas ventajas tenemos es que al requerir menos caudal se disminuye también el diámetro de las tuberías. Y cuando son proyectos grandes, las tuberías son hartas lucas, entonces bajar los diámetros es un ahorro importante y en el fondo ahí se le explica también al cliente que si es que van a construir las tuberías para una grifería eficiente, tienen que hacerlo siempre, instalar esa grifería eficiente cuando haya que cambiarla, porque si no, no va a tener la presión suficiente. Y de esa manera hemos estado logrando que realmente se construya con las griferías eficientes. Súper. Ya, y con esta cerramos. Aquí sería, quería preguntarte sobre cuáles, Nicolás, tú más que debes saber, cuáles son los factores que se deben considerar para analizar la eficiencia energética de una vivienda. Ahí siempre primero es la arquitectura, todo parte por arquitectura. Si bien es cierto, la charla la enfocamos más a sistemas activos, ya volviendo a los sistemas pasivos, que es la arquitectura, para mí lo principal, lo primordial es que la orientación tenga una buena orientación, o sea, que tengamos la mayor cantidad de ventanas al norte para que tengamos la mayor cantidad de ganancias solares. Pocas ventanas al sur porque en el sur nunca nos llega radiación, entonces el sur son pérdidas energéticas nomás. Y luego la envolvente térmica, o sea, preocuparnos que la envolvente térmica sea de un alto estándar para que realmente mantenga el calor dentro de la vivienda para que demore más en escaparse. Y también proteger las ventanas del norte, porque pasa mucho que ya tenemos muchas ventanas en el norte y puede que en invierno sea el descueve, que tengamos que usar muy poco calefacción, pero en verano podemos tener sobrecalentamientos por el mismo motivo. Entonces también hay que preocuparse de proteger esas ventanas con aleros u otra cosa. Y para mí esos son los dos fundamentales, la orientación de las ventanas principalmente y la envolvente térmica, para que no se nos escape el calor. Súper. Bien, Nico. Quizás podrías agregar también el tema de la construcción finalmente, porque claro, podemos tener un buen diseño, unos parasoles maravillosos en el norte, ¿no es cierto?, para que no se sobrecaliente en verano, todo funcionando muy bien, pero si no hay una buena construcción, no hay un buen sistema de gestión de calidad dentro de las empresas que construyen, vamos a tener puentes térmicos, no va a funcionar. Entonces yo creo, claro, que sí, toda la parte de anteproyecto, ¿no es cierto?, que ¿no es cierto?, las ventanas, la orientación, la envolvente térmica, pero después construir bien con estándares altos de calidad, yo creo que es fundamental también. Sí, toda la razón. Bien, chicos, te pido un favor, Nico, si puedes cerrar la presentación. Nosotros vamos, para hacer el cierre, nuestras actividades todas terminan. Les invito a prender la cámara a todos los que participaron para poder hacer un cierre con fotito. Aprovecharles también de contarles que toda esta charla que ustedes vieron fue grabada y va a estar arriba en la página de CIPIX durante las próximas horas. Contarles también alguna noticia. Esta primera charla que ustedes acabaron de ver hoy día es parte de un ciclo de charlas de eficiencia energética.
La próxima que vamos a tocar un poco el tema que estaban hablando sobre el tema de la calefacción en vivienda, que estamos definiendo finalmente el nombre, pero va muy relacionado a sistemas de eficiencia energética dentro de la vivienda. Y con esa se sumarían 5 charlas más de la Universidad Austral de Chile, de la Universidad Católica, de la Universidad Católica del Norte. Así que quiero dejarlos cordialmente invitados también a que sigan nuestras redes, porque así pueden ir viendo todo el material que estamos subiendo. Y por último, contarles que al final cuando les mandemos el video, yo les voy a mandar una encuesta, más o menos para saber qué les pareció esta actividad, si quieren conocer más, quieren que abordemos otros temas, porque a veces el tiempo es corto y las ganas de aprender son muchas. Así que eso. Tienen todas sus cámaras prendidas, porque la idea es que ahora jugamos a sacar fotos y tenemos los respaldos de esta actividad para que ustedes los puedan vivir. Así que pueden ver a la cámara, trabajamos un sistema súper nuevo que se llama Screenshot de pantalla, así que miren a la cámara, pueden saludar. Ahí va la primera foto, 1, 2, 3, y estamos con la primera. En esta época tenéis que jugar con estas fotitos de screenshot, así que un segundito, vamos con la primera foto, vamos a sacar una segunda foto, pero voy a revisar también, ahí vamos con otra fotito, así que ahí va la segunda. Saluden si quieren, ahí se pueden mover, saludar, bueno, como saluditos. Súper. Ahí estamos con la segunda foto. Igual yo quería agradecerlo a ustedes, CIPIX, por la invitación. Cuando quieran, cuenten con nosotros y quisieran más adelante que profundicemos en algo, porque ahora vimos muchas pinceladas también. Estamos disponibles y al final de la presentación están nuestros contactos también, entonces dentro de los mismos asistentes, si tienen dudas o algo que preguntar, consulten con confianza. Súper. Bien, aprovechamos de despedirnos. Ahí saludo a algunos amigos que están por ahí, Aldo, Tomás por ahí, saludos, que estén bien. Y nada, chiquillos, fue un gusto tenerlos hoy día, así que espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Un abrazo y que sigan cuidándose, ya no están saliendo, que está complicada la cosa afuera. Chao, gracias. Un abrazo, que estén bien. Muchas gracias. Chao, chao.